oportunidad contamos con la participación de la licenciada Patricia Mendoza López. Ella nos va a dar a conocer el tema de la intervención psicológica en violencia de género. La licenciada Patricia Mendoza es licenciada en psicología con 20 años de experiencia profesional. Cuenta con un diplomado en prevención e intervención de violencia de género. Cuenta con un diplomado en formación de agentes comunitarios preventivos del consumo de alcohol y drogas. Cuenta con un diplomado en técnicas y estrategias de intervención en violencia intrafamiliar y de género. Cuenta con una especialidad en intervención y trabajo corporal. Cuenta con una especialidad en conciliación en sede judicial y es maestrante en intervención sistémica en ámbito familiar, educativo, comunitario. La licenciada cuenta con experiencia profesional en SLIM, que son los servicios legales integrales municipales. El trabajo que ha realizado la licenciada en estos 20 años es evaluación en casos de requerimiento de fiscalía, asistencia a juicios en casos de violencia familiar o doméstica, intervención en crisis, terapias psicológicas familiares, terapias psicológicas individuales, terapia psicológica grupal a mujeres que sufren violencia y hombres que ejercen violencia, supervisión del servicio de terapia familiar, supervisión del servicio de escuela de padres y madres, supervisión de prevención de la violencia, supervisión de consultores en línea, coordinación y evaluación de convenios, talleres de difusión de sensibilización contra la violencia de género y capacitación y promoción de los derechos de las mujeres. Licenciada Patricia, muy buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Puede iniciar, por favor. Muy buenas noches, agradecer la invitación de CEPROEDU y de la Universidad del Alto por brindar este espacio, ¿no? Para dar a conocer también un poco de la experiencia y del trabajo que se hace desde el ámbito de la psicología. Voy a compartir, por favor, me avisan si se ve. Ya. Se ve, ¿no? La presentación. Sí, licenciada, se ve su presentación. Bueno, muy buenas noches también a todos los participantes. Agradecer por el tiempo también que están dedicando a esta actividad, ¿no? Y que de todas formas siempre ayuda a crecer como profesional. Ya, para empezar vamos a hablar un poco de algunos conceptos, por ejemplo, de lo que es la psicología jurídica, ¿no? Bueno, que nos dice que la psicología jurídica es un área de la psicología encargada de describir, explicar, predecir e intervenir sobre el comportamiento humano que tiene lugar en el contexto jurídico con la finalidad de contribuir a la construcción y práctica de sistemas jurídicos objetivos y justos, ¿no? Entonces, la psicología nos va a ayudar a describir, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, tal vez los síntomas de una mujer que ha sufrido o ha tenido vivencias de violencia, entonces va a tener como actitudes de introversión, ansiedad, timidez, temor, ¿no? También desde la psicología vamos a ir explicando, ¿no? A qué se debe esos comportamientos, ¿no? Puede ser que hayan habido acciones de control del comportamiento, violencia que va disminuyendo la autoestima de la víctima, ¿no? Y a partir de eso también, desde la psicología vamos a poder predecir, ¿no? Si no hay una atención psicológica, una terapia psicológica, se puede empeorar, ¿no? Estos síntomas, ¿no? O se puede poner en un riesgo mayor a la víctima, ¿no? Entonces, por eso también es importante la intervención, ¿no? La intervención desde el área psicológica en el ámbito jurídico va a ser a partir de las evaluaciones
en procesos de familia, en procesos penales, en procesos de guarda, y va a dar cuenta también de este comportamiento, ¿no? Tanto de niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres. Entonces, desde esta perspectiva, el comportamiento humano se concibe como un conjunto que incluye no solamente la conducta fácilmente observable, sino también los procesos cognitivos y emocionales, ¿no? Las creencias y las actitudes de las personas, ¿no? Entonces, muchas veces podemos observar, ¿no? Hay una mujer que está sufriendo violencia y no se separa de su pareja, ¿no? Eh, los vecinos quizá pueden ver que esta mujer constantemente está golpeada, escuchan gritos en su casa, pero ella no quiere denunciar, ¿no? Entonces, la conducta es que uno observa, incluso puede calificar esa conducta, es que, bueno, le gusta que la maltraten, ¿no? Eh, no sé, o está acostumbrada, se pueden hacer diferentes hipótesis. Pero sin embargo hay algo más allá de eso, ¿no? Algo que desde la psicología se puede ir aportando, ¿no? Para dar una explicación a ese comportamiento, ¿no? Los procesos cognitivos son procedimientos que lleva a cabo el ser humano para incorporar conocimientos, ¿no? En los que intervienen como varios aspectos, ¿no? Como la inteligencia, la atención, la memoria, también en los procesos emocionales podemos ver que, que son también consecuencias, ¿no? Muchas veces de toda esta vivencia que tiene la víctima, ¿no? Como ser dificultad para concentrarse, temores, etcétera, ¿no? Ambos, estos procesos cognitivos y emocionales, están relacionados, ¿no? Ambos inciden en las respuestas de cada uno. Por ejemplo, una mujer que está viviendo constantemente violencia, por ejemplo, en el caso de una mujer, eh, va a tener dificultad para concentrarse, ¿no? Eh, o también va a tener dificultad para realizar un análisis más profundo de su vivencia misma, ¿no? Entre estas las creencias, por ejemplo, hay creencias y hay distorsiones cognitivas, ¿no? Que se llaman. Estas distorsiones cognitivas van a influir negativamente en la percepción de esa mujer o de esa persona, ¿no? Por ejemplo, dentro de las distorsiones cognitivas están la generalización excesiva, como decir, si me separo, nadie me va a querer, ¿no? No dice, él no me va a querer o algunos no me van a querer, ¿no? Generaliza, nadie me va a querer. O decir, me va siempre mal en todos los trabajos, ¿no? Entonces hay una generalización. O también la etiqueta, ¿no? Es otra distorsión cognitiva. Decir, soy una tonta, no sirvo para nada, ¿no? Eh, También otra distorsión cognitiva es el de leer el pensamiento, ¿no? De los otros, es decir, se están riendo de mí, qué van a decir si me separo, ¿no? Entonces, son varios procesos cognitivos, estas distorsiones cognitivas, que van a ir afectando, ¿no? En la toma de decisión también de una mujer víctima de violencia. Un ratito, eso. Eh, Dentro de la psicología jurídica interesan el comportamiento de diversos actores, ¿no? De las víctimas, de los denunciados. Se va a hacer un análisis de todas estas personas, ¿no? Que intervienen en estos procesos, ¿no? Entonces, desde la psicología jurídica se va a aportar, ¿no? Elementos objetivos para que ya la justicia pueda hacer, ¿no? Un análisis de estos elementos y poder llegar a una decisión, ¿no? Eh, la ley 348 ayer ya se ha visto, ¿no? Se ha explicado ampliamente por la doctora Velasco.
Pero sin embargo, es importante también, ¿no?, retomar el tema del objeto y la finalidad de la Ley 348, ¿no? La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, em, at- atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como, como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para el vivir bien, ¿no? En función a este objetivo, las instituciones que intervienen en todas las áreas que van a dar una respuesta a una mujer que denuncia violencia son importantes, ¿no? Aquí hay un trabajo multidisciplinario y transdisciplinario, ¿no? No es una isla cada una de estas, de este personal, ¿no? De estas diferentes disciplinas, ¿no? Van a interactuar y van a conocer el área social, va a conocer el área psicológica y el área legal. Entonces va más allá, ¿no? Es un trabajo integral que se realiza. También, bueno, si bien ayer también se han visto algunos conceptos importantes, ¿no? Creo que también es importante em, recordar un poco, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la violencia de género? ¿Cómo la define la ley 348, ¿no? Que nos dice que constituye cualquier acción u omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, esta violencia encubierta es la más difícil, ¿no?, de identificar y de sancionar, ¿no? Por ejemplo, hay en la relación de pareja, el hombre le dice a la mujer, no, estoy preocupado por ti y quiero que me digas dónde estás yendo, cuando estés en el lugar me mandes una foto, ¿no? Entonces lo encubre como un interés por la pareja, ¿no? O también les dicen que es tema de confianza, tenemos que tenernos confianza, tienes que darme la clave de tu teléfono, va avanzando, ¿no? Y las mujeres les cuesta, ¿no?, caer en cuenta de que son acciones de control del comportamiento, ¿no? Son acciones de control de la conducta. Entonces, y bueno, no hay una marca física, ¿no?, como en la violencia abierta, ¿no? Que esto va, y el daño físico, como ayer ya también se lo explicó, va a dar cuenta de este daño físico un médico forense. Ahora, esta otra definición de situación de violencia, ¿no?, que es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se encuentra una mujer en un momento determinado de su vida. Recuerdo que cuando estaban desarrollándose los programas terapéuticos para los hombres que ejercen violencia, cuando salió la ley 348, en un principio se llamaban terapia para agresores, ¿no? Y en las reuniones con diferentes instituciones que trabajaban con el mismo tema, decían, ¿no?, que el tema de las etiquetas es muy fuerte, ¿no? No permite salir de la etiqueta, ¿no? Por decir, él es un agresor, entonces no permite ser otra cosa, ¿no? Entonces, por eso son programas terapéuticos para hombres que ejercen violencia. Ahora, la connotación de esta definición también es importante, ¿no? Porque la mujer no es víctima toda su vida, ¿no? Es un momento determinado de su vida que pasa esta situación, ¿no? En términos legales es correcto, ¿no?, utilizar el término de la víctima, ¿no? Y también cuando nosotros nos referimos a la persona que está atravesando una situación de violencia, la llamamos víctima.
pero al hablar con ella desde este otro ámbito, desde la psicología, es importante, ¿no? Hacerle saber que es una mujer en situación de violencia, ¿no? Que hay otras posibilidades para ella, ¿no? Que este es un momento de su vida y habrá otro momento de su vida donde ella podrá empoderarse, podrá ser, no sé, una mujer trabajadora, no sé, ¿no? Pero hay posibilidades de ser más allá de una víctima. En el tema de atención y protección, ¿no? También es importante aclarar y diferenciar estas acciones que se realizan, ¿no? Por ejemplo, en la asistencia se refiere principalmente a escuchar a la víctima y reconocer las necesidades, prioridades requeridas desde esta o desde su entorno, ¿no? Es el primer contacto, ¿no? Y lo que se le da en una primera instancia es esta asistencia. Por ejemplo, una mujer llega a la institución a denunciar a cualquier institución indicando que sí, su pareja le ha golpeado y ella ha tenido que escapar, pero no ha podido sacar a sus hijos, ¿no? Y su necesidad, su prioridad para esa mujer es recuperar a sus hijos. Entonces, se tiene que escuchar lo que la persona está diciendo, ¿no? No se puede, bueno, ya quieres recuperar a tus hijos, pero a nosotros como institución nos interesa el hacer la denuncia, llenar el rubí, ¿no? Entonces lo correcto es dar la asistencia dando una respuesta a sus necesidades y prioridades, ¿no? No significa que no se va a hacer la denuncia, pero si una mujer está angustiada por sus hijos, no va a dar, ¿no? El relato del hecho de la forma más adecuada, ¿no? Va a estar en otra cosa. Y tampoco va a tener mucha confianza porque va a sentir que no se la escucha. En el tema de la atención, que es la acción coordinada de proporcionar medios para la satisfacción de las necesidades prioritarias de salud, seguridad, bienestar y legal de las víctimas, es también es importante ver, ¿no? Analizar. Por ejemplo, hay muchas víctimas que vienen eh, como que con mucha sangre. Ellas piensan que así se les va a creer más, va a haber como más prueba. Hemos tenido casos que han llegado mujeres con fracturas, ¿no? Entonces, lo principal, la prioridad, más allá de la denuncia, es el bienestar de esa persona, ¿no? El bienestar de esa mujer. Entonces, es ver que ella esté bien a nivel de salud, porque imagínense con una fractura, con ese dolor, poder hacer una denuncia, estar sentada en la oficina es muy complicado, ¿no? O temas de contusiones en la cabeza, que también son de riesgo. Entonces, primero es esa atención en el tema de la salud, ¿no? Ahora, la protección consiste en adoptar medidas mediatas e inmediatas para resguardar la integridad física, psicológica y emocional de la víctima, testigos o su entorno, ¿no? Entonces, las mediatas son los medios, ¿no? Que utilizamos. Por ejemplo, la Defensoría de la Niñez, coordinar con la Defensoría de la Niñez para el rescate de los hijos, ¿no? O si se ha tenido un convenio o tenemos identificados a los centros de salud más cercanos con los que generalmente coordinamos para una atención, ¿no? De las víctimas, una atención inmediata. Entonces, la protección es resguardar a la víctima de forma inmediata, ¿no? Y ya posteriormente se le explica, ¿no? El procedimiento y se van haciendo, ¿no? Las acciones correspondientes para la denuncia. Ahora, la intervención en crisis. Muchas mujeres llegan, ¿no? En situación de crisis después de un hecho de violencia muy fuerte. Entonces, esta intervención es el proceso de ayuda dirigida a auxiliar a una persona, ¿no? De forma inmediata. Son intervenciones breves y rápidas. Entonces, llegan mujeres llorando, desesperadas, con elevados montos de ansiedad, angustia,
Entonces se hace, dentro de la intervención en crisis está la contención, ¿no? Entonces se va a hacer la contención, se va a bajar esos niveles de ansiedad, de angustia, para que la víctima pueda ir relatando, ¿no? Pueda dar a conocer todo lo que ha ido pasando. Entonces, ahora, el tema de intervención en crisis, que ha sido desarrollado por Esquilao, y bueno, han ido habiendo más modificaciones, adecuaciones también. Eh, Esta intervención en crisis se da de 1 semana a 6 semanas, ¿no? La contención es la más inmediata, que sí es también parte de la intervención en crisis. ¿Por qué es importante, no, atender estos casos, la ley 348? ¿Por qué de la ley? No, vivimos en una sociedad patriarcal, ¿no? Que es una configuración sociocultural que otorga al hombre el predominio, autoridad y ventaja sobre la mujer, ¿no? Quien queda en una relación de subordinación. Entonces, y aún estamos, y está en todos los niveles de nuestra sociedad. También sabemos que estamos todavía viviendo en una sociedad machista, ¿no? Que son ese conjunto de prácticas de los hombres, de esos comportamientos que resultan, ¿no? Ofensivos contra las mujeres, ¿no? Sí, hay espacios de hombres, ¿no? Donde una mujer, si una mujer ingresa, se siente incómoda, ¿no? En el tema, principalmente en el tema de la dirigencia, ¿no? Tengo el caso de una dirigente de distrito, ¿no? Que es la única mujer que, que recibe humillaciones, desvalorizaciones, denigración, amenazas, ¿no? Y bueno, porque es un espacio, y se lo han dicho, ¿no? Esto es un espacio de hombres, ¿no? En este espacio nosotros tomamos unas copas y ahí tomamos decisiones, ¿no? O sea, que no es lugar para las mujeres. Eh, Todavía en Bolivia es muy fuerte el tema del machismo, ¿no? También 8 de 10 mujeres viven alguna situación de violencia y solamente el 17% de ellas denuncian la agresión, ¿no? Entonces, estamos viviendo en una sociedad con violencia. Tipos de violencia contra las mujeres de acuerdo a la ley 348. Ayer ya la doctora Teresa nos ha ido explicando, ¿no? Cada uno de los tipos de violencia de forma, y también, ¿no? La diferencia entre infracción y en el tema de delito, ¿no? Ahora vamos a hacer como eh, vamos a pasar de forma rápida también, pero desde el ámbito de la psicología, ¿no? En la violencia física, ¿no? La violencia física siempre va a ir acompañada de violencia psicológica, ¿no? Cuando un hombre agrede a una mujer, no lo hace solamente con golpes, ¿no? Va acompañado de gritos, de insultos, de amenazas, ¿no? Entonces, si bien hay un médico forense que dé cuenta del daño físico que ha tenido la víctima, también se hace la valoración psicológica para determinar el daño psicológico que ha acompañado esa violencia física, ¿no? En la violencia feminicida, que es la violencia eh, más extrema, el área, si bien ya no está la víctima, eh, el área psicológica va a trabajar con las víctimas secundarias, ¿no? Los hijos y la familia. Hemos atendido casos, recuerdo un caso de hace algunos años de un señor que ya se había separado de su esposa, ¿no? La señora vivía aquí en Cochabamba con sus hijos y él vivía en Potosí. Llegó de Potosí y a 2 cuadras más o menos de la casa de la señora la intercepta
La señora ya lo ve y llama a su hijo. Pero el señor llega donde está ella, nunca aceptó la separación y entonces él la mata, ¿no? Le dispara y después él se dispara, ¿no? Eh, entonces el hijo mayor llega y ve a sus papás ya sin vida. Entonces ha sido un impacto muy fuerte para este muchacho, ¿no? Era un muchacho de 17 años aproximadamente, ¿no? Entonces se ha tenido que hacer el acompañamiento a los hijos de la víctima, la contención emocional, ¿no? Para los papás de la víctima, para los hijos de la víctima. También hemos atendido un caso donde la abuela nos decía, mi nieta tiene 6 años y no le he dicho que su mamá ha muerto, ¿no? También víctima de feminicidio, que la han llevado a otro lado cuando era el tema del velorio, del funeral y todo eso, ¿no? Entonces, y no sabían cómo decirle a la niña que su mamá ya había fallecido. Entonces, y ellos no han dado la importancia, ¿no? Al tema del duelo que uno va atravesando. Todos los rituales de los funerales ayudan, ¿no? A la persona a despedirse, a dar un significado a esa ausencia. Pero esta niña había estado ausente de todo eso, entonces había que hacer un proceso de acompañamiento terapéutico también a la niña, ¿no? Desde el área psicológica. Ahora, en la violencia psicológica, la ley 348, ¿no? Es clara, ¿no? Cuando nos dice que es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento y de las decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, eh, desorientación, incluso llegar al suicidio, ¿no? Bajo esta conceptualización de lo que es la violencia psicológica, se va a hacer la evaluación, ¿no? Con los instrumentos propios de la psicología para ver el grado de afectación psicológica, ¿no? Como en la violencia física, el médico forense va a dar los días de impedimento de acuerdo al daño que hay en el cuerpo. El psicólogo va a dar cuenta del daño emocional a consecuencia de esta violencia que ha recibido, ¿no? Una baja autoestima, una tendencia a la depresión o una depresión, ¿no? Que en ese caso se va a requerir también la intervención de un psiquiatra. Y entonces, el abordaje psicológico o la pericia psicológica son muy importantes en el tema de la violencia psicológica, ¿no? En el tema de la violencia mediática, la simbólica o encubierta o contra la dignidad y la honra y el nombre, no hay una intervención tan directa, ¿no? Desde el área psicológica. En la violencia sexual sí, ¿no? Dependiendo también de las características de esta violencia sexual, si ha sido en el ámbito familiar o ha sido una violación por terceras personas. Y también se hacen, ¿no? Las evaluaciones correspondientes para aportar en el proceso de investigación, ¿no? Lo más complicado, se ha evaluado la agresión sexual en estado de inconsciencia, ¿no? Es muy difícil también de probar esto, si es que no hay una denuncia inmediata de la víctima, ¿no? Cuando hay los análisis, muchas veces les dan um, alguna sustancia, ¿no? Que las va a dejar en estado de inconsciencia. Y también, ¿no? El daño psicológico, si bien hay un daño físico, también hay un daño psicológico, y para el cual el área psicológica va a hacer, ¿no? Los abordajes correspondientes o la pericia correspondiente, de acuerdo al requerimiento. Ahora, violencia contra los derechos reproductivos y
bueno, no hemos tenido requerimientos, violencia en el servicio de salud, cuando hay un maltrato, ¿no? En el servicio de salud a las mujeres, hemos atendido un caso donde no han querido, que estaba la señora en gestación, bueno, ya tenía que dar a luz y ha tenido a su bebé en el baño, ¿no? Porque no le hicieron caso. En el tema de salud, en el tema del parto hay mucha violencia, ¿no? Actualmente hay como muchos talleres para los médicos, enfermeras, porque en este ámbito el tema de la violencia era demasiada, ¿no? Entonces, en este caso, el área psicológica lo que sí podría hacer es la terapia, la contención, ¿no? Por algunos mensajes que algunos del personal de salud pueden darle, ¿no? Se escuchaba antes, no sé. Últimamente no hemos visto, ¿no? Estas denuncias de que el mismo personal de salud les decía, ¿no? De por qué has abierto las piernas, ahora por el dolor al momento del parto, las señoras gritan, se desesperan, ¿no? Entonces hay algunas veces un maltrato. En la violencia patrimonial económica también se puede hacer abordajes psicológicos para ver, ¿no? El daño emocional que ocasiona el perder todo su patrimonio o parte de su patrimonio. En la violencia laboral también desde el área psicológica tenemos instrumentos específicos, ¿no? Para evaluar, ¿no? Las consecuencias de este aislamiento, de esta anulación que hacen muchas instituciones, ¿no? Al personal femenino. Hemos atendido el caso de una señora que trabajaba en la Fuerza Aérea, no, en el aeropuerto, ¿no? Entonces, que era también un espacio de varones, porque sus compañeros, la mayoría eran varones y sufría, ¿no? Le ocultaban información, le hacían a un lado, le decían mensajes denigrantes para una mujer. Entonces, se ha hecho también la evaluación psicológica y la denuncia correspondiente. La violencia en el sistema educativo plurinacional, bueno, ahí no hay mucho. En el ejercicio político y liderazgo de las mujeres, sí, se hacen también evaluaciones. Eh, es muy difícil, ¿no? Que no hay muchos casos que denuncien en este tema, pero también se pueden hacer las evaluaciones psicológicas para aportar, ¿no? En el proceso. Violencia institucional, algunas instituciones, violencia en la familia, violencia contra los derechos y la libertad sexual también. Creo que en la mayoría de estas otras tipologías se puede brindar, ¿no? Una orientación. Y si hay un requerimiento fiscal, se hace, ¿no? El abordaje para ver el impacto o el daño que ha ocasionado esa violencia en esta persona. Mm. Ahora, hablando de políticas públicas, ¿no? El artículo 8 nos va a decir que es responsabilidad del Estado con carácter intersectorial y presidido por el ente rector adoptar y coordinar la ejecución de mandatos de la presente ley en toda política pública y plan nacional que involucre, ¿no? Y esto en todas las ETAs, ¿no? En todas las entidades territoriales, alcaldías, gobernación, ¿no? Y esto va a involucrar la prevención, la atención y la protección, ¿no? Que estaban en el objeto de esta ley. Y en cada una de estas instancias hay un aporte significativo también del psicólogo, ¿no? De las tres áreas en realidad. Entonces, hablamos de la prevención de la violencia, ¿no?
A nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas crearán y adoptarán las medidas de prevención necesarias para modificar comportamientos individuales sociales que toleren, naturalicen y reproducen la violencia, ¿no? Esto nos dice el artículo 17 de la Ley 348. Y en ese artículo nos va a hablar de tres, mm, tres categorías de prevención, ¿no? De la violencia, ¿no? Entre estas estarían la prevención estructural, la prevención individual y la prevención colectiva, ¿no? En la prevención estructural nos va a decir que son todas aquellas medidas de carácter integral destinadas a modificar las actitudes, las prácticas, las reacciones, acciones, omisiones que tienen como efecto y consecuencia la violencia contra las mujeres, así como la sustitución por actitudes en el comportamiento individual, en pareja, en la comunidad, en la sociedad, en el Estado, a través de la sensibilización, educación, en el seno de la familia, la escuela, en diferentes niveles, ¿no? De la estructura, de, de los diferentes niveles estructurales. Entonces, es como muy ambicioso también, ¿no? Esta prevención, pero bueno, ya está, ¿no? Como dentro de la política pública y tiene que haber esta prevención. La prevención individual se refiere a las medidas destinadas a fortalecer y empoderar a cada mujer, ¿no? Promover sus habilidades de identificar toda posible manifestación de violencia o agresión hacia ellas, ¿no? Principalmente está dirigida a empoderar a la mujer, ¿no? Para no perpetuar también, porque muchas veces quienes van eh, perpetuando tal vez este tipo de violencias, de actitudes, son las mujeres, ¿no? En casa, porque también han sido educadas así, ¿no? A las mamás le dan preferencia a los hijos, ¿no? Es varón, entonces puede salir solo, puede salir hasta altas horas de la noche, o antes era más marcado, ¿no? Antes los hombres pues, salían a estudiar y las mujeres estaban más en casa, ¿no? Las hermanas tenían que ayudar a hacer las actividades del hogar, ¿no? Incluso cocinar para el hermano, lavar ropa del hermano. Entonces, y quienes iban validando estos comportamientos eran las mismas mujeres, ¿no? Las mamás, quien decía, es tu hermano, tienes que ayudar. Entonces, esta prevención individual apunta, ¿no? A eso, empoderar a la mujer, ¿no? A que ella pueda identificar estos estereotipos de género, ¿no? Para que ya no se repitan. La prevención colectiva son medidas destinadas a prevenir la violencia y proteger a las mujeres a través de organizaciones, instituciones, cualquier colectividad, ¿no? Sindicatos, juntas vecinales, etcétera. La prevención en ese ámbito. Entonces, en el SLIM de Cochabamba había un equipo específico para el área de prevención, ¿no? Creo que en muchos SLIMs a nivel nacional, el mismo equipo de atención tiene que hacer también prevención, ¿no? Hay muchas dificultades, incluso en las áreas rurales. El SLIM solo tiene un profesional o dos, ¿no? Entonces, y muchas veces también tienen que hacer esta parte de la prevención. Lo que más se hace es la prevención primaria, ¿no? La prevención primaria, que es más de difusión, de información, se hacen talleres, ferias, seminarios, van a colegios, van a dar a conocer de lo que es la ley 348, donde pueden denunciar, qué tipos de violencia, la mayor información que pueda tener, ¿no? Un estudiante o, no sé, alguna OTB. Sin embargo, el tema de la información es importante, pero no es lo único, ¿no?
También hay que ir más allá, ¿no? Está no solamente la prevención primaria, que es la información, y que, por ejemplo, hace algunos años atrás se hizo, ¿no?, una investigación en la zona sur de Cochabamba respecto al embarazo adolescente, donde han ido viendo, ¿no?, qué pasaba, porque que sí habían hecho ya muchos talleres, ya se había trabajado bastante con esa temática. Los adolescentes tenían conocimiento de los métodos anticonceptivos, conocían muy bien, pero la prevalencia de embarazos continuaba, ¿no? Entonces hay que ir más allá también, ¿no? No siempre la información es suficiente. Hay mujeres que saben qué es la ley 348, que hay una ley que las protege, que saben dónde pueden ir a denunciar, ¿no? Que hay un SLIM en su barrio, pero no lo hacen. Entonces son procesos psicológicos que impiden que esta mujer, aún sabiendo que hay instituciones que la van a proteger, no acuden, ¿no?, a esas distorsiones cognitivas, por ejemplo, ¿no? O la indefensión aprendida, porque muchas veces los agresores les dicen, no hagas lo que hagas, nada va a funcionar, siempre voy a estar ahí, ¿no? Igual, si me denuncias, salgo y te mato, ¿no? Entonces, hay un temor muy grande, ¿no?, de las mujeres, que va más allá de la información, ¿no? Que está bien, la información es importante, pero también hay que ver estos otros aspectos, ¿no?, para la intervención. La intervención, la prevención secundaria, que es la terapia, ¿no?, para que vayan trabajando esas distorsiones cognitivas, para que vayan trabajando esos temores, eh, no sé, percepciones subjetivas también de su situación. Entonces, moverlas, ¿no?, de esa situación en la que se encuentran. Mm, Ahora, también ayer ya se habló, ¿no?, de las instancias de receptoras de denuncia y las instancias promotoras de denuncia, ¿no? Está el Ministerio Público, la Fiscalía como receptora, la policía a través de la FELCB. En las instancias promotoras de denuncia está el SLIM, DNA, el CICLU, CEPDAVI, autoridades indígenas campesinas, cuando corresponda, ¿no? Entonces, vamos a ver el, el accionar del psicólogo en estas instancias, ¿no? Eh, sí, sí. ¿Cuáles son las funciones en las instancias promotoras de denuncia? ¿No? En general, ¿no? Priorizar la atención de salud de la víctima, como ya se había dicho, para lo cual deberá referirla o acompañarla a un servicio de salud, ¿no? Este acompañamiento debe ser por el área de trabajo social y también puede ser el acompañamiento para la contención emocional de parte del psicólogo, ¿no? Y prioritariamente eso. eh, Cuando esté comprometida la integridad física y sexual de la víctima, ¿no? Como ya habíamos visto. En casos de que vienen con una fractura o un golpe, ¿no? Diferentes situaciones. Proporcionar la contención emocional cuando se encuentre en estado de crisis. Informar a la víctima en lenguaje claro, sencillo sobre sus derechos, garantías, medidas de protección y acciones legales pertinentes en función al estado físico, emocional de esta, ¿no? Brindar una información actualizada, precisa sobre los servicios gubernamentales y no gubernamentales disponibles para su atención y su tratamiento, ¿no? Por lo general, las personas tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Tenemos miedo a la muerte porque no conocemos qué es lo que pasa. Entonces, cuando una mujer víctima de violencia viene a una institución y no sabe, si no se le explica el procedimiento, si no se le explica qué es lo que va a pasar, si no se le dice, vamos a ir al médico forense, el médico forense te va a preguntar qué ha pasado, te va a pedir tus datos, luego te va a revisar, ¿no? Tienes que mostrarle dónde tienes las marcas. Después de eso se va a hacer la denuncia, vamos a ir a la PERCB o vamos a ir a la fiscalía a presentar la denuncia. Eso baja los niveles de ansiedad de una víctima,
Entonces, el saber, el explicarle el procedimiento ayuda mucho, ¿no? Para calmar esa angustia de saber qué va a pasar ahora, ¿no? Y más si es que han habido amenazas de parte de su agresor, ¿no? De que no va a pasar nada, yo voy a ir a hablar, tengo un primo en la policía, no sé. Entonces, se le tiene que explicar. Ahora, es importante el primer contacto, ¿no? Muy importante el primer contacto con la víctima de violencia. En el, en el SLIM de cercado, eh, se ha determinado, ¿no? Ha sido un trabajo largo también que se ha realizado para que el primer contacto sea realizado por el área psicológica o el área social, ¿no? Principalmente un psicólogo. Em, entonces, actualmente, bueno, no sé si continúan, pero de acuerdo al protocolo de atención del SLIM de cercado, el primer contacto es por el área psicológica, ¿no? El primer contacto que el servidor o servidora pública, de preferencia un psicólogo, realiza con la víctima es muy importante, ¿no? El objetivo primordial es la contención emocional. Antes recuerdo que llegaba una víctima al área legal, la abogada no le entendía porque estaba llorando, entonces llevaba a la víctima al escritorio de la psicóloga para que la tranquilice y luego regresaba al escritorio de la abogada, ¿no? Entonces, se ha visto por conveniente también que el área psicológica pueda tomar, ¿no? Pueda hacer esa contención, pueda eh, brindar, ¿no? El resguardo de su seguridad, de su integridad física, psicológica, hacer una evaluación de riesgo, hacer la información del procedimiento, evitando la revictimización con un trato digno y respetuoso, ¿no? Como nos dice la ley. Entonces, es muy importante porque a partir de este primer contacto vamos a determinar el éxito o no, o, la, o que esta mujer permanezca, ¿no? Llegue hasta el final de la denuncia. Porque se ha visto que hay muchos casos de desistimiento, porque no se la escucharon, ¿no? Porque no necesariamente todas las mujeres, eh, obviamente evaluando el riesgo, van a hacer una denuncia, ¿no? De acuerdo al riesgo también se puede hacer una orientación, ¿no? Entonces puede venir una mujer y decir, eh, mi esposo no me escucha, eh, peleamos todo el tiempo, no me pega, pero discutimos, no nos llevamos bien, entonces no se puede hacer una denuncia, ¿no? Directamente. Tenemos la obligación de denunciar, entonces también hay que escuchar a esta víctima. ¿No? Entonces, muchas veces se ha derivado al servicio de terapia familiar. Tenemos el servicio de terapia familiar. Y cuando no hay riesgo de la víctima, ¿no? Por eso hay que hacer un análisis profundo del caso, ¿no? Cuando no hay riesgo y tampoco cuando no hay, no sé, pues el tema de una violencia física que ya tenga incluso médico forense, ¿no? Toda instancia que tiene el primer contacto con la víctima deberá enmarcar su actor en lo previsto, ¿no? El artículo 43 a la 348, ¿no? Las instancias de recepción, investigación y tramitación deberán brindar a las víctimas el apoyo y un trato digno, respetuoso, acorde con la situación, facilitando al máximo las gestiones que deben realizar, ¿no? Por ejemplo, si una víctima está contando lo que le ha pasado, y sabemos, ¿no? Que en las instituciones públicas, no sé, pues le llama el jefe y está llorando, contando y la funcionaria que le está atendiendo se va, le dice, un momentito, me necesitan urgente. Entonces, el mensaje que se le da es que su problema no es importante, ¿no? Que hay cosas más importantes o que la funcionaria puede estar revisando su teléfono. No sé, pues tenía una audiencia o tenía que responder a otra señora, no sé. Pero también
la actitud con que se recibe a la víctima va a dar un mensaje, ¿no? Va a dar un mensaje de que lo que le estoy diciendo no es tan importante, le está aburriendo, o, o como me han dicho, ¿no? De cito nomás te estás quejando, entonces va a reforzar, ¿no? Estos mensajes negativos que le han dado. Entonces, para esto es muy importante la escucha activa, ¿no? ¿Qué es la escucha activa? Es un proceso que, partiendo de la audición, implica otras variables, como ser la atención, interés, motivación, observación. Tiene que haber atención, ¿no? En lo que está diciendo. Eh, Preguntar también, ¿no? Eso también da cuenta de que le estoy atendiendo. Mostrar atención, mirar a la persona, ¿no? Significa centrarse en la otra persona, aceptándola como es y lo que expresa. Refiere la habilidad de escuchar, no solo de oír, ¿no? Entonces, si hay una escucha activa, incluso nos podemos dar cuenta de muchas cosas que no siempre lo van a expresar abiertamente, ¿no? Pero podemos ir escuchando cosas también que son importantes para ella, ¿no? Y que se le puede pedir una aclaración. Ok, ahora pasamos a lo que es el psicólogo forense, ¿no? ¿Qué es un psicólogo forense? La psicología forense es la rama de la psicología que estudia e interviene en los procesos judiciales con el fin de aportar datos y conocimientos que ayuden a resolver los casos, ¿no? Como ya lo hemos explicado al principio. Los profesionales de la psicología forense son los psicólogos forenses y su función es recopilar, estudiar e interpretar correctamente los distintos datos psicológicos que puedan aportar elementos importantes en los procesos de investigación y defenderlos en un juicio oral, ¿no? Los psicólogos de los SLIMs, cuando hacen un abordaje psicológico, una evaluación, van como testigos, ¿no? A defender también su informe. Si bien no pueden, no tienen acceso, ¿no? A la revisión de sus instrumentos o del informe mismo, pero van y tienen que defender su informe. En caso de que un psicólogo haga una pericia, también lo va a defender en un juicio oral, ¿no? Pero la diferencia es que el psicólogo forense sí puede tener acceso a su documentación y revisión. Los profesionales psicólogos deben contar con conocimientos y herramientas propias del derecho judicial, procesal y penal. Esto les permite contar con el bagaje necesario para poder comprender con precisión los procesos judiciales y aplicar correctamente las técnicas psicológicas en este campo. Ahora, funciones del psicólogo de acuerdo a la ley 464, que es la ley del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima. En el artículo 32 nos dice, ¿no? Entre las funciones del psicólogo, procurar una relación de confianza con la víctima para obtener la suficiente información. Y esta relación de confianza también se va a dar a partir de esa escucha activa que puede uno tener, ¿no? Indagar y evaluar el riesgo para tomar la decisión que apoyen prioritariamente la participación de la víctima en el proceso penal, ¿no? Es importante la evaluación de riesgo. Esta evaluación de riesgo se la realiza, ¿no? El médico forense realiza la evaluación de riesgo, en la FELCB realiza la evaluación de riesgo. En el SLIM se realiza la evaluación de riesgo, ¿no? Hay instrumentos específicos también. El EPBR, por ejemplo, se utiliza para la evaluación del riesgo en cercado. Luego, proponer en coordinación con la abogada o el abogado patrocinante designado la credibilidad del relato como medio de prueba. Bueno, esto es, ya se da y se conoce, ¿no? Y seguimos con el artículo 32 de la ley 464, ¿no? Que indica, ¿no? Otorgar a la víctima tratamiento de contención en crisis, así como su entorno familiar, aplicando técnicas que permitan ofrecer orientación y terapias para resolver problemas psicológicos causados por el delito. Cooperar con la selección y aplicación de métodos, técnicas y procedimientos adecuados para evitar la revictimización,
obteniendo de la víctima la información que coadyuve en procesos de investigación en el proceso judicial. Me acuerdo que se hacía el área psicológica, ¿no? Tomaba el relato del hecho, ¿no? El qué, cómo, cuándo, dónde, con todos los elementos necesarios para el abogado. Entonces, y con eso ya se le pasa al abogado para que también realice la denuncia, ¿no? Y el abogado tenía la obligación de leer el relato del hecho y puntualizar, ¿no? O ampliar algo que no estaba muy claro, aclararlo o ampliarlo, ¿no? Dependiendo de, también de cada abogado, ¿no? Entonces, y eso evita la revictimización, ¿no? No es que le cuenta al psicólogo, luego va donde el abogado, vuelve a contar lo mismo, ¿no? Entonces ya el abogado ya tenía el relato, lo leía y ya puntualizaba. Participar junto a la víctima en actuaciones judiciales en todos los escenarios que sean posibles para evitar su revictimización, ¿no? Acompañarlo a la FELCSB o a la fiscalía, aunque es complicado, ¿no? Sabiendo que hay solamente no sé, pues en algunas provincias, por ejemplo, solamente hay un psicólogo. Si el psicólogo va a acompañar a una víctima al IDIP, es dejar de atender a todas las personas que están esperando, ¿no? Es lo ideal, pero no se puede realizar en muchas ocasiones. Elaborar los informes psicológicos que sean solicitados por la coordinadora o por el fiscal o los que sean necesarios para atender las necesidades específicas de la víctima. Articular acciones con las que las y los profesionales que integran el servicio en procura de la mejor defensa y asistencia integral para la víctima, ¿no? Y otras establecidas en el reglamento. Ahora, de acuerdo a la ley 348, estoy viendo el tiempo, vamos a ver la actuación del psicólogo en el IDIF, ¿no? El psicólogo forense, en el IDIF es psicólogo forense, ¿no? Realiza peritajes psicológicos a requerimiento del fiscal. Su función es recopilar, estudiar e interpretar correctamente los distintos datos psicológicos que pueden aportar elementos significativos en los procesos de investigación y defenderlos en un juicio oral, ¿no? Entonces el psicólogo va a hacer una pericia psicológica, va a responder a los puntos de pericia que le va a pedir el fiscal, va a seleccionar también la metodología y los instrumentos adecuados a cada caso y va a hacer un dictamen pericial, ¿no? Y eso lo va a defender en un juicio oral, ¿no? El psicólogo de la UPABT también es un psicólogo forense con un posgrado, realiza las evaluaciones psicológicas a víctimas del estado cognitivo, conductual, emocional con relación al hecho denunciado, contención en crisis, entrevista psicológica informativa, entrevista psicológica en anticipo de prueba, en cámara Gesell, entrevista estructural en juicio oral, ¿no? Estas son las funciones del psicólogo de la UPABT. Preparación psicológica del usuario para participación en actos investigativos, en audiencias, en el juicio oral. Acompañamiento psicológico, identificación de factores de riesgo y necesidades de protección para medidas de protección. Participación como testigo en juicio oral, brinda información a la víctima o al testigo y es responsable también de la cámara Gesell, ¿no? Entonces, en el IDIF de Cochabamba está ahí la unidad de atención a víctimas y testigos y hay una psicóloga, ¿no? Entonces, igual son como muchas funciones y hay muchos requerimientos también para la UPABT, no solamente de Cercado, sino también de otras provincias, ¿no? De Sacaba, Tiquipaya. Entonces, pero sí tiene que cumplir todas estas funciones. El psicólogo del SLIM,
¿no? El psicólogo del SNIM puede ser un psicólogo forense o un psicólogo clínico. Va a realizar la contención en crisis a la víctima cuando así se lo requiera, promover y realizar procesos terapéuticos a las víctimas de violencia, terapia de pareja, terapia familiar, ¿no? Hay servicios específicos en el SNIM de cercado. Brindan apoyo y consejería a padres de familia. Hay también requerimientos desde juzgado, ¿no? Para atención de algunos padres. Remitir informes que sean requeridos, tanto al juzgado, fiscalía o al área. Realizar entrevistas e informes psicológicos a la víctima de violencia a requerimiento fiscal o judicial, principalmente es a requerimiento fiscal. Dar orientación psicológica sobre las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar, ¿no? Realizar la preparación y acompañamiento a la víctima